La reparación. Estreno 2 de junio, solo en cines. Entre los múltiples testimonios que aparecen en el documental La reparación de Alejandra Perdomo, se destaca el de Celeste McDougall. Ella es docente feminista, especialista en educación sexual integral, forma parte de la red de docentes por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y ahora, además, integra con su testimonio La reparación, este documental de Alejandra Perdomo. Estamos con Celeste McDougall. Es un enorme gusto que nos acompañes aquí en GPS Audiovisual Radio. Celeste, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. También es un gusto estar. ¿Cómo fue tu primer acercamiento a Alejandra Perdomo? ¿Cuál fue tu primera impresión con respecto al proyecto de La reparación? No, en realidad nos conocíamos de antes. Ella tiene otro documental, que es a 30 horas, Sí. sobre femicidio, y nos conocimos en una movilización en Barcelona, mirá, en un 8 de marzo en Barcelona, que ella estaba viajando y yo estaba viviendo en ese momento estudiando. Y ahí nos conocimos, en el medio de una movilización, en otro país. Y luego, y ella estaba como en el proceso de hacer ese documental, y bueno, y ahí como con muchas otras compañeras que nos cruzamos en la lucha, ¿no? Que tal vez no tenemos una relación personal, pero sí tenemos una relación muy fuerte que tiene que ver con encontrarte en las calles, ¿no? Básicamente. Y el acercamiento fue, bueno, a ella le interesó, le parecía, la convocaba en el sentido del espanto, ¿no? La problemática del abuso sexual en la infancia, en las adolescencias, y desde mi lugar de docente y de especialista de ESI, que hace mucho que trabajo sobre esas temáticas, me entrevistó, así que así fue el acercamiento. ¿Y a vos qué te decidió a participar en la película? Más allá de que, bueno, conocías a Alejandra, digo, ¿hubo algo en particular que te llevó a decir, bueno, voy a participar en el proyecto? Me parece que, a ver, en temas que son tan profundamente violentos y estructurantes del patriarcado, como el abuso sexual, o los femicidios, o el aborto, que yo estuve muchísimos años en la campaña, las feministas tenemos en claro que cualquier oportunidad para poder hablar de esos temas y visibilizarlos es clave. Entonces, claro. No es que una decisión respecto, no, bueno, donde haya espacio para hablar y que esto se visibilice, ahí estamos, ¿no? Entonces me parece que tiene que ver más con eso, además de conocerla, con poder poner una voz, aportar una mirada, en poder denunciar y en algún punto buscar una posible transformación de algo tan espantoso y tan violento, ¿no? Y tan arraigado en nuestra sociedad. Así que eso es lo que... Sí, visibilizar estos temas, ¿no es cierto? Totalmente. Ahora, la reparación, bueno, vos hacías en cierto modo referencia, es un entretejido de testimonios, muchos de los cuales requieren, por cierto, una gran valentía, ya que implican dar a cámara, hablar de cuestiones que también implican exponerse a la opinión pública, ¿no? ¿Qué mirada en común advertiste vos en esos testimonios? ¿De las sobrevivientes? Lo que pasa es que lamentablemente son muy particulares y a la vez muy comunes, pero comunes no en el sentido de banalizarlo, de reducirlo, sino sí. comunes en el sentido de habituales, tan constantes y habituales, exactamente. Y esto que vos planteás respecto yo no sé si hablaría de valentía, ¿no? Porque ahí es como dotar de ciertas características algo que en realidad, no sé, cada uno hace lo que puede, ¿no? Porque quien no está pudiendo o quien no pudo, que no es valiente, y no lo sé, digamos. Claro. Me parece que ellas, quienes pudieron, digamos, o encontraron en esa forma
en salir en un documental, o inclusive lo que hicieron las chicas, digamos, que denunciaron al cantante del Otro Yo, en esto de poder visibilizarlo, encontraron una reparación, ¿no? Volviendo ahí al título Sí. del documental pero hay personas que encuentran otro tipo de reparaciones, ¿no? Encuentran reparaciones en los trabajos que eligen, encuentran reparación en la construcción de sus propias familias alejadas de violencia, encuentran reparación, no sé, en el arte. Parece que no hay ni hay una sola forma, ni quien lo expone es valiente en sí mismo, sino que encontró esa forma de, ¿no? Claro. Hubo algo muy impactante en el 2018, cuando Telma Fardín, y fíjate vos que Telma Fardín denuncia su caso rodeada de una treintena de actrices. El colectivo de actrices, sí. Digamos, con un soporte muy grande, ¿no? Sí. Fue muy impresionante cómo en las redes sociales, en ese momento estaba muchísimo más activo el Facebook, en las redes sociales hubo una catarata de gente contando sus propios abusos, ¿no? Entonces, siempre, a ver, hay algo de lo individual, pero también hay algo de lo colectivo en estos procesos, en estas situaciones. Ellas, las chicas, las sobrevivientes del abuso del cantante del Otro Yo, encontraron también en eso colectivo algo reparador. Pero bueno, me parece que el hilo, volviendo a tu pregunta, me parece que el hilo es poder reparar, básicamente. Por eso es tan clave y maravilloso el nombre, ¿no? Del documental. Claro, claro, sí. Bueno, quizás la palabra no era valentía, sino en todo caso cierta bueno, si estás hablando con una feminista te voy a criticar algo. Pero ahora, sí, me parece que en estas cuestiones hay que buscar las palabras precisas, y hay que también repensar cada una de las cosas que uno dice siempre, ¿no? Pero bueno. Ahora, ¿hay un antes y un después de la reparación o la película es una continuidad de acciones que venías realizando? No, me encantó estar, obviamente, ¿no? Pero es una continuidad. Ya hace más de 15 años que doy educación sexual integral y que hablo del abuso sexual en las infancias y adolescencias en las aulas y en los talleres que doy. Es parte de mi trabajo, digamos, como docente, y también es parte de mi activismo como feminista. Siempre me convocaron esos temas, digamos, siempre me convocó el feminismo, y lo que te decía antes, esas violencias están arraigadas, y sobre todo las complicidades de los diferentes poderes, ¿no? Y en el caso del abuso sexual, sobre todo la complicidad de la Iglesia Católica, que me parece que es una institución enemiga de muchísimos derechos y de libertades, y que en nuestro país tiene muchísimo peso, ¿no? Sí. Y el documental también lo muestra muy bien, con uno de los tantos casos, pero que es un caso muy resonante, que es el de el próbolo, ¿no? Entonces, eso, digamos, me parece que es una continuidad no solamente mía, personal, digamos, me parece que de la lucha que venimos llevando, y también la conceptualización que se tiene socialmente respecto de los niños y las niñas. Vos pensás que no hace muchos años que existen los derechos de niñas, niños y adolescentes, no hace muchos años que la Argentina ratifica la convención, hace menos que existen los derechos, digamos, como tales en la Argentina, y muchísimo menos que hay cámara Gesell, digamos, que se empieza a correr el eje, y muy incipientemente en términos judiciales en relación a los mitos, ¿no?, que circulan, por ejemplo, que los niños mienten, o la idea de que las mujeres les llenan las cabezas a los hijos y a las hijas en contra de sus padres, entonces inventan abusos. Bueno, todos esos mitos que circulan, hay una pequeña incipiente transformación, porque bueno, también hay quienes desde el aspecto jurídico abogan por eso, digamos, la reforma del Código Civil, que también es muy reciente,
y todo lo que tiene que ver con derechos de niñas, niños y adolescentes y autonomía progresiva, todas esas modificaciones fueron aportes también de compañeras feministas, no sé, te nombro una, como Nelly Guillermo, ¿no? De pensar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho y no como menores tutelados que los adultos y adultas pueden hacer lo que quieran, ¿no? Sí, decidir qué dicen, qué hacen, o qué no dicen o qué no hacen, ¿no es cierto? ¿Vos pudiste ver la reparación con público? Sí, lo vi con público. ¿Y qué reacciones percibiste, qué notaste? Y mira, se hizo un debate y nos tuvieron que echar de la sala, ¿no? Así que esa es como la repercusión, como mucha necesidad de hablar, de contar, de decir, de mencionar esto que es tan oculto, ¿no? Eso es lo que sentí el documental de Ale y lo que le pasa al público. Pero bueno, tendría que ir otra vez más a ver qué sucede también. Bueno, recordemos entonces que La Reparación, el documental de Alejandra Perdomo, se presenta de jueves a domingo en el Centro Cultural San Martín, en el marco del ciclo Espacio Documental. Celeste, muchísimas gracias por este testimonio y bueno, gracias. Simplemente. Hermosa, gracias a vos.